la ciencia y el estudio del predicador. Miren, en el sermón 36 de su comentario al Cantar de los Cantares, San Bernardo nos da las claves del estudio y de la formación del verdadero predicador. Dice que no es digno de alabanza el que sabe mucho, sino el que además sabe también la manera de saber. Para aprender, ante todo, lo que es más necesario para la salvación. Para aprender con más ardor lo que nos excita más vivamente al amor de Dios. Y para aprender, no por vanagloria o curiosidad, sino solo para nuestra propia edificación o la del prójimo. Para eso hay que saber. Repito, conceptos de San Bernardo, y casi lo estoy citando a la letra. Para aprender lo más necesario para la salvación. Para aprender lo que nos excita más al amor de Dios. Y para aprender, no por vanagloria o curiosidad, sino para nuestra propia edificación y la del prójimo. Y dice el santo, ya saben ustedes que San Bernardo es considerado el último de los padres. Ya los patrólogos de pura cepa llevan a mal esto, porque claro, del siglo ya XI, casi XII, es muy tardío para ser padre, pero así viene tradicionalmente considerado el último de los padres. Y San Bernardo es sensacional. Sensacional, luego es farragoso como suelen ser los padres. El comentario a los cantares es infumable, leído entero de cabo a rabo. Pero es que se encuentran, como digo, pepitas de oro, hay que saber sacarlas. Pero es pesadote San Bernardo. Las cartas son mejores, porque son como las de Santa Catalina, que le da a los papas a base de bien, los dos. Bueno, pues entonces dice, hay quienes quieren saber a fin de que se sepa que son sabios, y esto es torpe vanidad. Otros quieren saber para vender su ciencia, consiguiendo con ella riquezas u honores. Y esto es un tráfico vergonzoso. Los hay también que quieren saber para edificar a los otros, y esto es caridad. Los hay finalmente que quieren saber para su propio provecho y edificación, lo cual se llama prudencia. De todas estas diferentes personas, las dos últimas son las únicas que no abusan de la ciencia, porque no quieren saber, sino para obrar bien. O sea, los que estudian para edificar a los otros o para edificarse a sí mismos. Esto sería el lenguaje del Aquinate, la virtud de la studiositas, que él contrapone en la Suma al vicio de la curiositas, que no es tanto la curiosidad de vecindona, sino es el afán de amontonar conocimientos por un deseo carnal, humano, de sobresalir, de quedar bien. No. Y la studiositas es el estudio según Dios, a la luz de Dios y en orden a cumplir la voluntad de Dios. El mejor modelo de todos es el mismo, Santo Tomás de Aquino. El predicador debe estudiar durante toda su vida. Digo el predicador, pongan ustedes el sacerdote, porque es lo mismo. Antes se distinguía esto. Antes estaba el estado eclesiástico y dentro de él estaban los predicadores. Era otra cosa. Ahora no hay predicadores. No hay. Sencillamente no hay. No es que cueste mucho encontrarlos, es que no existen. Entonces cualquier sacerdote pues es un predicador. Y así estamos. Total, que el predicador debe estudiar durante toda su vida. Antes que nada, la Sagrada Escritura. Ella es el nervio de la predicación que ha de ser nuestro modelo, la de los padres de la Iglesia. Y estos son los que hay que leer. Estando yo en el seminario, debía ser por el año 91 o por ahí, salió un documentito muy bien hecho de la Congregación de Seminarios y Universidades, que creo se llamaba entonces, o ya se llamaba de Educación Católica, no me acuerdo. Ahora todo eso ha pasado al clero. Y ese documento era sobre el estudio de los padres de la Iglesia en los seminarios. Nada, papel mojado como la mayoría de los documentos de Roma. Papel mojado totalmente.
No se estudia a los padres nada, no se les conoce nada. Lo mismo que no se estudia en los seminarios de urbanidad. Ni se aprende a vestir, ni a comer, ni a saludar, ni a estar. Ni se aprende latín. No se estudia humanidades. Claro, luego la gente hace aguas. Luego se secularizan a los 10 años, a los 5, no digo que sea solo por eso, pero todo, la base humana hay que plantarla muy bien. Y si no se la dan ustedes, búsquelo. Yo, estando en el seminario, hice una edición casera con el actual benemérito párroco de San Andrés de un manual de urbanidad para seminaristas del padre Loring. Para seminaristas. Muchas cosas, dice ahí el padre Loring. Entre otras, que no se pueden meter las manos en los bolsillos los seminaristas. Bueno, total. Pues todo eso, toda esta base humana es muy necesaria. Muy necesaria. Y más hoy que se devalúa todo, que se quita importancia a todo. El sacerdote debe estar preparado a comer en una chabola y en un palacio. Las dos cosas. Y claro, eso no se improvisa. Entonces, esto lo he traído a colación de que se tiene que estudiar todo. Porque lo que no se estudia en los seminarios, por lo menos a nivel iniciático, en germen, luego ya no se estudia. Pues salió un documento, que ustedes búsquenlo por ahí. Yo lo leí en su día, no lo he vuelto a leer más ni lo tengo, pero se encuentra todo en internet. Y es el estudio, la importancia del estudio de los padres de la Iglesia en el seminario, que es vital, y para aprender a predicar. Entonces, el sentido analógico o alegórico o acomodaticio que usaban los padres, pues tiene hoy la enemiga unánime de todos los autores modernos. Y es verdad que puede ser un poco arriesgado a veces, o forzado, pero no por ello hay que desecharlo sin más. Los padres hacen filigranas con este sentido alegórico. Por eso hay que estudiarlos, para aprender nosotros a predicar un poco figuradamente. Sobre las figuras de la Escritura, sacar conceptos, sacar aplicaciones, que no sean demasiado traídas por los pelos como las de Fray Gerundio de Campana, que te concha con sus sermones, que sean razonadas, pero que sean bonitas. Y dentro de la Escritura, de preferencia, naturalmente hay que estudiar el Nuevo Testamento, y en este, aquello que mira más directamente a presentar el misterio de Jesucristo, Redentor del hombre. Y por eso hay que, sin cesar, acudir a las epístolas de San Pablo y a San Juan, al Evangelio de San Juan, y estudiarlos y leer muchos comentarios, buenos, sobre todo de los padres, como digo, porque es la fuente de la predicación, los padres, y de sus obras podemos servirnos constantemente en nuestra vida para la lectura espiritual. Te coge para la lectura espiritual este año, pero este año no se puede coger nada más que a la Santa Madre. Este año no se puede coger otra cosa, estaría bueno, su centenario, y ella tiene que conceder muchas gracias su centenario. Pero estas cosas de los centenarios hoy en día se han disparado, centenarios y conmemoraciones, aniversarios, y todos son fuegos de artificio. Pero luego yo no sé quién está leyendo a Santa Teresa ni quién está amistando con ella, no sé. Pero sí, en carteles y celebraciones y cosas esas que no falten, y congresos y historias. Tenemos la fiebre de la estadística y del relumbrón y de la sonoridad. Y luego vas y rascas y nada. Total. Que bueno, pero otro año coges San Ireneo, o coges San Ireneo de León, te pones a leerlo, San Hilario de Poitiers, en fin, yo qué sé, cualquier padre. Y es lectura espiritual magnífica. Además, el predicador debe familiarizarse mucho con la geografía, conocer la vida de los santos, tener amistad con los santos y conocerles, saber sus cosas, porque hay que predicar. Los mejores ejemplos de la predicación son los de los santos. Dejémonos de historias, de anecdotillas, de chistecillos, de que ayer ha salido en la televisión, como ustedes habrán visto. Eso se mete en una homilía. Vamos, a veces se podría meter, sí, pero vamos, que toca a la gente lo que le toca a lo de los santos, y de lo que se acuerdan de los sermones y de la historia del santo que ha contado. Y por eso hay que estar muy familiarizado con la vida de los santos. Nada es ajeno al estudio del predicador. Los conocimientos profanos también cooperan no poco a su formación para suministrarle imágenes oportunas. Pensemos en el conocimiento que de la ciencia natural tenía San Francisco de Sales, y que vierte con ejemplos constantes en su Filotea, la introducción a la vida devota, o en el Tratado del Amor de Dios. Es un botánico consumado, San Francisco de Sales. Ahora, cuidado, estar muy formado en las ciencias humanas,
una cultura amplia, como decíamos esta mañana, renacentista, pero no ir al púlpito a hacer alarde de erudición. Se deja caer una cosita y se adorna un poco, se embellece, pero basta. Bueno, ciencia y estudio del predicador. He pasado como gato sobre aguas, pero es que hoy voy a ser más breve, porque ya supongo que están ustedes un poco ahitos. Bueno, dificultades del predicador. Dificultades. Escribe el Santo Maestro en una carta a un predicador: casi sonriendo me leí la palabra que vuestra reverencia en su carta dice, que le parece dulce cosa engendrar hijos y traer ánimas al conocimiento del Creador. Y respondí entre mí: dulce bellum inexpertis. Dulce es la guerra para los inexpertos. Después, el santo empieza a hablar a este sacerdote. Tiene varias cartas a predicadores. Ávila, fantástica como todo lo suyo. No hay una sola línea que sea paja en el maestro Ávila, nada. Todo es grano, todo es aprovechable. Pues el santo empieza a hablar a este predicador de las dificultades de la predicación. Y son varias. Aquí voy a decir yo algunas que no son ni todas ni las mismas que dice Ávila. La primera dificultad es muy dolorosa. Es muy dolorosa, ¿eh? Ustedes no han predicado todavía. Vamos, habrán hecho sus pinitos y esas cosas que se hacen de seminarista, pero nada. Total, que cuando prediquen como ministros sagrados, como pastores, eso siempre me ha fastidiado a mí, que decían en el seminario: se van el fin de semana de pastoral. Bueno, se van a hacer apostolados, a hacer ayudas, pero pastoral hay que ser pastores. Total, que cuando ya se predica como pastor, como sacerdote, pues hay una dificultad muy dolorosa. Miren, si se hace oración, entonces el Señor ilumina el alma y se ve uno, pues, una porquería. San Juan María Vianney le pidió al Señor esta gracia, que le mostrara su verdad. Y dice que si Dios no se lo hubiera retirado inmediatamente, era tan espantosa la visión que hubiera muerto en el acto. Y era el santo cura de Ars, que era un querubín. Entonces, nosotros, o por lo menos yo, no pluralizaré, pues claro, te ves como te ves delante del Señor. Entonces ves que es un poco un contrasentido predicar a los demás, y esto hace sufrir. Esto es la primera dificultad, ¿eh? Y se debe dar. Y se suple con la magnanimidad y con más oración todavía. Se suple con eso. Porque, miren, hay que exhortar a los demás a vivir como uno mismo sabe que no vive. No estoy hablando, por amor de Dios, si ustedes me comprenden, de doble vida, de esas cosas diabólicas, no. Pero se pone el listón muy alto, se exhorta a los demás a la santidad y uno no se ve santo. Exhortas a la oración, a la caridad, a la penitencia, a todo. Y dice uno: pero ¿y yo con estos pelos? Entonces, eso hace sufrir. Y luego a veces, miren, la vida es larga. Yo estoy hablando casi como un hermano sacerdote, que no lo somos, porque las cosas hay que ponerlas en su punto, ¿eh? No lo somos. Yo fui recién ordenado, un mocoso de 25 años me ordené yo al día siguiente de cumplirlos, y fui a ver a un sacerdote venerable que había sido muchos años rector en el seminario de Badajoz, de aquellos que había. No se quitó la sotana nunca, don José García, era un santito muy manso, muy bueno. Y me abrió la puerta de su casa, nunca se me ha borrado aquella imagen, y me dio un abrazo tan entrañable y me dijo: mira, hijo mío, ¿tú te has parado a pensar que a partir de ahora somos ontológicamente hermanos? Ontológicamente hermanos. Aquel hombre tenía 80 años, se ha muerto no hace mucho, con más de 90, pero pues sí, entonces nosotros ahora somos hermanos en Cristo y todo lo que quieran, pero hermanos en el sacerdocio no lo somos, pero potencialmente lo somos. Y entonces yo le hablo así, les hablo así, con confianza. No les conozco de nada y posiblemente no les vuelva a ver, no lo sé, ni me importa demasiado, pero sí, no, porque, ¿saben? Lo he dicho con todo mi corazón, porque hay que predicar así, hay que hablar así, ¿eh?
Hay que ser así, ir a los sitios, decir lo que hay que decir y como la hoja de laurel. Tiene que estar en el guiso, pero es lo primero que sale. Los curas tenemos que ser así. Te llaman, haces tu servicio, tu ministerio y luego no, hay que estar muy libre, muy desprendido. Yo ni me acordaré de sus caras, ni me importa. Rezo por ustedes. He ofrecido la misa esta mañana, la ofreceré mañana otra vez. Pero ya cada uno por su lado. No sé. Y se vive muy bien así, ¿eh? Muy bien. Sí. Total. Además, también les voy a decir ya todo. Miren, ya he puesto tarita. Me lo estaba callando, pero le voy a decir. Tampoco tienen ustedes unas caras muy para recordar, ¿eh? Total que... Bueno, termino. Miren, esto es para decir esto que voy a decir. Cumica salis, que decían los clásicos. Cumica no porque sea catalán la mica, no, de latín. No. Bueno, pues, miren, es doloroso predicar por este contraste que ve uno entre su propia vida y la doctrina que predica. Luego a veces, por eso digo que ya lo digo todo, la vida es larga. Mirad, larga. Ustedes están ahora en los 20, los 20 y tantos, y luego vienen los 40. Y entonces permite Dios nuestro Señor, aun teniendo un gran deseo de serles fieles, que vengan épocas oscuras, de tentaciones muy humillantes, contra las que uno lucha, se confiesa, todo lo que quiera. No me refiero solo al campo de la castidad, también, pero no solo. Tentaciones, de muchas cosas. Y entonces, en esos momentos, uno, pues quisiera no predicar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Es como el que dice, es que no puedo decir misa porque yo soy... No, cuidado. Rectitud de intención, limpia conciencia, como dice la Santa Madre, y confesión frecuente. Y mire, aquí nadie somos perfectos porque los primeros que no lo eran los apóstoles. Y les manda el Señor de dos en dos y extiende la Iglesia. Así es que hay que no ser perfeccionistas ni narcisistas y aceptarse el realismo espiritual con toda humildad. Yo soy así de pobre y no querer dar tampoco la impresión de que es que uno vive lo que predica. Eso es una fatuidad repugnante. Predicar con toda humildad y exhortar a las almas. Y cuando haya alguna tonta que te venga, que suelen venir del elemento femenino naturalmente, ay padre, ¿qué es lo que ha dicho? Mire usted, eso mismo, pues San Juan de Ávila, eso mismo me lo decía el demonio bajando yo del púlpito. Eso mismo. Y tener muy claras las cosas. Entonces, miren, si ustedes pueden encontrar un libro, les hará mucho bien. Se titula El director perfecto y el dirigido santo. Es un caso de dirección mutua. Yo no me gusta eso, no me gusta. Me parece muy conflictivo y muy raro. Pero además que Dios se lo ha pedido. Spínola, cuando era cura, que lo he citado esta mañana, el beato Spínola, se dirigía con un sacerdote, me parece que era padre Tejero, escribí su biografía, ahora ni me acuerdo. Pero en fin, se dirigían recíprocamente. Y este del que voy a decir era un verdadero monstruo, el beato Diego José de Cádiz. El apóstol de España, misionero, seguramente más grande, a finales del 18, entre el 18 y 19. Luego en el 19, el León de Cristo fue Tarín, el padre Tarín. También extraordinario, lean ustedes su biografía, esta se llama así, de Javier, el León de Cristo, en la Vaca. Y bueno, pues este Diego José Cádiz, ese libro que he dicho, recopila la correspondencia suya con su padre espiritual y se ve la terrible lucha de ese que fue el mayor misionero español del siglo XVIII en este sentido, en medio de una vida de austeridades y trabajos, cómo le hacía sufrir a él su miseria y se consideraba indigno de predicar y convertía a los pueblos y fue un verdadero, como digo, un santazo. Bueno, otra dificultad en este mismo sentido de tentación, pero esta tentación no nos duele tanto.
ni la acusamos tanto, ni la registramos tanto, ni la tratamos de vencer tanto. La lucha interna que ha de sostener consigo el predicador contra el deseo de agradar, de quedar bien, de adquirir nombre, de halagar al auditorio. Puede ser una tentación muy disimulada, socapa de captar la atención del oyente para llevarlo a Dios. Y así, si se trata de un auditorio de cierto nivel, pensará que debe decir cosas brillantes, que tengan empaque, que dejen sensación de superioridad en el orden cultural o intelectual. Y frente a esa figura de predicador prestigioso, que en realidad no hace sino hilvanar 4 parrafadas para dejar contentos a esos cofrades que le invitaron, se alza la figura evangélica de predicador libre, adalid de la cruz y de su ignominia. Si en vez de desenmascarar los pecados del auditorio, no digo señalar con el dedo, ni dar trallazos en abstracto tampoco, que eso hoy se lleva mucho, ni siquiera en abstracto, porque caemos en un fariseísmo antifarisaico. Gracias que no somos como tales, no, eso no. Siempre predicar en positivo. Pero desenmascarar los pecados del auditorio. Si en vez de hacer eso se busca una evasiva brillante, planteando un problema humano que les interese, sin rozar para nada el estado de las conciencias, Dios pedirá cuentas a ese predicador. No tengamos ese afán de ser aceptos a las criaturas. Si buscara agradar a los hombres, no agradaría a Dios. No podéis servir a 2 señores. No seamos como ese pobre padre jesuita que era muy corto y estaba en una comunidad de relleno y había unos padres de mucho chinchín, y entonces las señoras pitongas de aquella capital iban a confesarse con esos otros padres porque les vestía, y entonces había las colas en el confesionario y este pobre desgraciaico estaba siempre allí leyendo el breviario lo que podía. Y un día ya una de aquellas señoras le da pena, esto es real, sucedió en Sevilla, y hay una película, mire, me ha salido, sucedió en Sevilla, pues, y una señora un día, movida de compasión, dijo, voy a ir a este pobre padre, y se confesó con él. Y le dijo el padre, bueno, hija mía, en fin, le echó la exhortación lo mejor que pudo y supo para que volviera, y le dijo, mire hija, ahora usted reza de penitencia 3 Ave Marías. Y la señora se fue al banco. Y entonces a los sacerdotes le sobrevino un escrúpulo que dijo, esta no me llamará más. Y se va corriendo al banco y le dice, mire usted, si es mucho le quito, Si es mucho le quito. Pues a veces tenemos ese afán de que la gente no conciba una idea de nosotros un poco desagradable y, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que hay que decir siempre tratando de evitar todo lo que pueda ser hiriente y sobre todo no particularizando nunca y no usando, porque eso sí que es delictivo, usar el púlpito para aludir sin nombres, y esto lo hacen mucho los curas de pueblo, y es una cosa, aparte de ridícula, es una cosa que hace mucho daño, porque no, eso no se puede hacer. Pero en fin, hablar del pecado sí, y no querer quedar bien, esa es otra tentación. Hay otra tentación bastante incómoda y espinosa, y en fin, yo quiero pensar que se da poco, pero la tengo que decir. Hablando a los corintios, no sé, no quiero tampoco cargar las tintas, porque no, pero conviene apuntarla. Yo he predicado mucho en mi vida, ahora llevo 9 años, llevaba en dique seco, pero vamos, aún así he predicado durante estos 9 años, mucho. Y muchísimas tandas de ejercicios, que lo tengo todo apuntado, todas mis misas en un cuadernito, me lo enseñó don Justo López Melús, todo en donde he celebrado cada día, de qué he celebrado, el número de misas que llevo, ya llevo 8.000 y pico, y otro cuadernito de predicaciones. Empecé apuntando los bautismos y las confesiones, pero las confesiones ya se me fueron de las manos, no porque yo haya sido nunca un santo cura de Ars, pero que estás metido en el cajón y te viene una petarda y ya pierdes el número, y no eso. Total, que esa ya no la apunté. Y los bautizos y las cosas, dejé. Pero las misas, sí, y las predicaciones.
Y he predicado bastante, dentro de que, vamos, no es una cosa, pero sí, no sé, la estándar de criterio me parece 60 una cosa, y muchas cosas de predicar. Yo esto debo decir que no lo he sufrido. No creo, soy tonto perdido, que también lo soy, pero no lo he sufrido. Y Toledo es un clero bastante bueno. Yo creo que, a fin de cuentas, nos queremos. Me parece que sí. Nos podíamos querer más. Pero, en fin, que como decía don Antonio Saiz Pardo, que ustedes no lo han conocido, si no nos queremos entre nosotros, ¿quién nos va a querer? No tenemos mujer, ni hijo, ni perro que nos ladre. Ojalá no tengamos perro que nos ladre, ojalá. Ni perro ni gato. Pero, en fin, bueno, la cosa es que yo no creo que he sufrido, pero se sufre también, se sufre. Quizás se sufre menos hoy porque, como digo, como no existe la raza del predicador, sino que todos somos iguales, todos somos curas y algunos los llaman más para predicar. Pero yo he experimentado lo contrario, lo debo decir, lo contrario de lo que voy a decir. Porque a mí me llamaban mucho a predicar cuando estaba en el pueblo y éramos 8 en el arciprestado, todos muy unidos y todos infinitamente mejor que yo, muy buenos curas, y me decían, tú sabes todo lo que te llamen a predicar, que como a mí no me llaman, decía uno, yo te haré las suplencias, y lo decía con todo el corazón. Entonces yo no digo, pero esto pasa también, por eso lo voy a anunciar. Hablando a los corintios de sus tribulaciones, le dice San Pablo que padeció peligros in falsis fratribus, entre falsos hermanos. Y este es otro escollo, y no pequeño, puede serlo, de un predicador que quiera ser recto y libre. Las maledicencias de esos falsos hermanos pueden arruinar la fama, el nombre, no digamos la fama, el nombre de ese predicador, tachando su doctrina de excesiva, de rigorista, de excéntrica, de trasnochada. Puede pasar. Y suele suceder cuando ese predicador, porque es libre como el viento, propone a las almas heroísmos de perfección. Pensemos en un San Juan de la Cruz, in falsis fratribus, encarcelado por sus hermanos de hábito, los mismos. Entre moros le tratarían con más piedad, escribe la santa a Felipe II, para que se compadezca de él. San Pío de Pietrelcina, y en fin, muchos santos, y predicadores, y curas, que es muy bueno, pero ya quedan tachados. Y ya es muy bueno, cuando se empieza de alguien diciendo que es muy bueno, échate a temblar. Échate a temblar, porque viene el despelleje absoluto. Muy bueno. Y claro, con todo lo que viene después, dice uno, pues si encima no fuera bueno, había que tirarlo al contenedor. Bueno, pues quien quiera predicar teniendo ante los ojos solo la gloria de Dios y no la opinión de las criaturas, es muy fácil que tenga que sufrir la invidia clericalis. Lean ustedes a este propósito el libro quinto de Sacerdotibus de San Juan Crisóstomo. Los 6 libros sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, que son una maravilla y que ustedes tienen la desgracia de no haber abierto todavía, pues es lo que nos explica esto, el quinto sobre todo. Última dificultad y termino. Cuando yo aviso que termino, que termino. El trabajo que cuesta la predicación es fatigoso. Fatigoso. Es más placentero tomarse un whisky con almendras. A mí me gusta más, por lo menos. ¿Quiere que le diga? Disfruto mucho con los agustines y los crisóstomos y las teresas y los bernardos y las catalinas y toda esa gente. Disfruto porque me encanta. Pero chico, si te tomas un whisky con un buen amigo que conversa, está todavía mejor. Así que el preparar los sermones es fatigoso, y el predicarlos también. Predicarlos, un poco, cierta tensión tienes que tener para predicar. Fatigoso. Antes se les daba en el refectorio, en los conventos, los frailes, por la noche, la colación. Colación viene de las colaciones de Casiano, tampoco las han leído ustedes.
Las colaciones eran unas pequeñas meditaciones por la noche, a la hora de la caída de la tarde. Collatio es una palabra latina que es como una pequeña conversación, una platiquita. Las colaciones de Juan Casiano son preciosas, y como a esa hora era la hora de la cena, pero no se cenaba, pero se tomaba una parvedad, pues eso se pasó a llamar colación. Y en los conventos la cena durante los meses de ayuno no se dice cena, es la colación. Bueno, pues en la colación, que es una verdurita, una cosita, o era, pues entonces se le ponía al que había predicado, tenía el huevo del predicador. Claro, porque se lo había ganado. Un huevo era tomar un huevo, pues eso, el huevo del predicador necesitaba una sobrealimentación porque desgasta la predicación. Pues eso, la última dificultad. Preparar los sermones y predicarlos es fatigoso. No es cavar piedra, estar en una mina, pero en fin, es fatigoso. Miren, recapitulando, que he dicho que terminaba. El predicador ha de ponerse con pureza, con total rectitud de intención, con limpia conciencia. Me encanta esta expresión teresiana. Limpia conciencia, ha de ponerse en la voluntad de Dios. Ni un milímetro más a la derecha ni más a la izquierda, ni más arriba ni más abajo, en la voluntad de Dios. Siempre tenemos que poner la voluntad de Dios todos, cualquier cristiano, más un sacerdote, en fin, todos. Pero digo, en cuanto predicador, en cuanto al oficio de predicar, tiene que ponerse, si esto es lo menos importante que apunten ustedes, si esto es de perogrullo, todo lo que he dicho antes era más importante, esto lo sabemos, pero bien, apunten lo que quieran. El predicador, no, porque ya estamos terminando y ya relájense un poco. Entonces, ha de ponerse en la voluntad de Dios, desprendiendo su corazón de todo lo que no sea su gloria y la salvación de las almas. Lo que salga de ahí estropea la predicación. Y orar mucho, y hacer penitencia, y estudiar, y descansar. Dijo Benedicto XVI en aquella inolvidable vigilia que tuvimos cuando el año sacerdotal en Roma, que entró el Santísimo Sacramento bajo un palio que no salía desde hacía 40 años con Juan XXIII, a los sones de ese largo de Elgar Edward, que es una maravilla ese largo, con trombas. Lo preparó todo el cardenal Piacenza y salió majestuoso, claro. Y entonces fue una vigilia preciosa. Y Benedicto, con aquel formato que se inventaron de que subían unos curillas y cada uno le hacía una pregunta, uno de cada continente, y uno no sé qué pregunta le hizo, y aquello se me grabó a mí, y le dijo, con esa mansedumbre que habla y esa cosa, dijo: los sacerdotes debemos tener la sabiduría y la inteligencia de descansar. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. La inteligencia de descansar, que si no las cabezas se chiflan. Y lo primero crucial en la vida de un sacerdote es acostarse temprano. Lo primero. Ya lo demás ya sale. Como te acuestes a las 10 de la noche o como muy tarde a las 11, ¿te acuerdas? Y eso es fundamental. Bueno, pues entonces descansar. El predicador tiene que ponerse en la voluntad de Dios, desprenderse de todo otro criterio humano, y orar, hacer penitencia, estudiar, leer mucho, descansar y encomendarse siempre, antes, durante y después, a Santa María Sedes Sapientia. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Muchas gracias.